no sé, pero el módulo, yo voy por el módulo 3. Yo voy por lo de las fracciones, ya lo terminé, Ujú. ya. Entonces no sé si ahí usted me podría como aclarar un poco la parte, sobre todo cuando ella lo trabaja, que ella dice que se hace cuando es división de fracciones con restas, va quitando, algo así, ella va quitando, va Ujú. restando. Y yo eso no lo entiendo, porque aquí yo lo hago a lo normal, una división de fraccionaria lo hago normal, como se acostumbra. De acuerdo. Entonces, estamos en el módulo correcto. El módulo que estás escribiendo de fracciones es el módulo 4. Entonces, aunque vamos en Ah, la tercera semana, ok, verdad que la semana no coincide con el módulo. Entonces, aunque vamos en la tercera semana, vamos en el módulo 4. Entonces, tu duda está perfectamente bienvenida en este espacio. listo. Entonces, si recuerdas un poquito en el anterior módulo en el que hablábamos de división, podíamos ver como una resta repetida porque se decía como, si yo tengo una deuda de 6 millones de pesos que tengo que pagar en tres cuotas, el primer mes pago 2 millones de pesos, el segundo mes pago 2 millones de pesos y el tercer mes pago 2 millones de pesos. Y aunque lo que hice fue mes a mes ir restando un pedacito de la deuda hasta que llegué a cero, lo puedo ver como si hubiera tomado la deuda total y la hubiera dividido entre las tres cuotas. Entonces, en principio, cuando yo hablo de división de números enteros, puedo verlo como una resta repetida porque recordemos que la división uno puede verlo desde la parte de resta. Entonces, en el ejemplo en el que te di, si bien una persona que está viendo división, lo primero que haría es tomar la cantidad total y dividirlo entre la cantidad de cuotas y sabría la cantidad, no es necesario saber dividir, sino restar para también conocer cuántos meses tardaría en pagar la cuota, por decirlo así. ¿Queda claro por qué lo veo como resta repetida en división de números enteros normales? Marta. Sí, pero es que acá Y en ahí entendí, división, ¿verdad? Esa sí. parte la entendí y no me fue tan mal. Pero en las fracciones, cuando uno va Ajá. a presentar la evaluación que le hacen ahí, entonces yo me enredo porque es que hacen unas preguntas extrañas, extrañas no, yo siento que cada que me preguntan me enredan, Ujú. ¿verdad? Entonces, si yo contesté esa parte, por lo menos así, pues sí, es como resta. Entonces me salió mala, porque no era así. Pero entonces yo estoy entendiendo mal. En el caso de las fracciones, ya depende si tenemos un denominador adecuado o no. ¿Qué se refiere con un denominador adecuado? Por ejemplo, si yo quisiera dividir 3 cuartos en 3, ¿cierto? Entonces, imagina 3 cuartos y entonces si yo quiero repartirlo entre tres personas, digamos que tuviéramos una pizza completa, que estaba dividida en cuatro, alguien se comió un pedazo y nos quedan tres cuartos y quisiéramos dividirlo entre las tres personas restantes, sí puedo verlo como una resta reiterada porque resto un primer cuarto, resto un segundo cuarto y resto un tercer cuarto. Pero ¿por qué es fácil verlo como una resta reiterada? Porque tienen el mismo denominador. Entonces, ya cuando lo vemos en los ejemplos de los cuestionarios, ya nos dicen, pero ¿por qué no tiene sentido ver una resta reiterada? Pues cuando ya estamos dividiendo dos fraccionarios que tienen denominadores distintos, entonces ya no es tan claro qué estoy restando cada vez para completar lo que estaba tomando en un principio como unidad. Entonces, en este tipo de ocasiones en el que quiero ver una resta, una división de fracciones como una resta reiterada, estoy tomando ya no una unidad para ir restando, sino una fracción como unidad. Entonces, si los denominadores no son iguales, no tiene sentido verlo como una resta reiterada porque en principio no tiene la misma lógica de ir quitando pedazos iguales porque no son dos cosas comparables. Por la misma razón que cuando sumamos o restamos fraccionarios, aunque podríamos hacerlo mentalmente si los fraccionarios no son muy complicados, lo primero que le decimos a nuestros estudiantes es que para poder compararlos deberían tener el mismo denominador. Entonces, de pronto te pasó que cuando estabas realizando la tarea o el cuestionario, te decía algo así como un doceavo dividido tres cuartos, algo así. Entonces decía, ¿por qué no tiene sentido verlo como resta reiterada? Pues porque como no tienen el mismo denominador, no es fácil compararlos a la hora de realizarlo como una especie de resta y entonces por eso no podemos utilizarlo como cuando lo haríamos con los números enteros. No sé si ahí abordé un poquito tu cuestión. Por lo menos ellos manejan unos términos, cociente, operador y Sí, unidad de medida, ¿verdad? así Entonces es. hay una pregunta que dice algo así de que para hacer unas galletas necesitaban tanto de harina, tanto de esto. Entonces dicen que si eso era, se podía tomar, el término adecuado sería unidad de medida, cociente, operador. Entonces, para mí, como están hablando de cantidad, yo digo, no, unidad de medida, pues tomaríamos las fracciones ahí como unidad de medida. No, no Perfecto. era eso.
Yo te entiendo. Entonces, si quieres, voy a compartir la pantalla con la actividad Ok, exactamente. hablando y la tratamos de solucionar. Entonces, déjame ver si me deja Listo, lanzar. listo. Ujú. Entonces, espera que me toque volver a iniciar sesión y ya comparto pantalla. Dale. Listo, listo. Entonces, muy buenas tardes a todas las personas que llegaron en los últimos minutos. Entonces, para contextualizarlos, este es un espacio de preguntas del módulo 4, es decir, el de fracciones. Entonces, si tienen alguna duda, en este momento estoy con Marta. Apenas terminemos con Marta, quien tenga alguna duda puede levantar la mano, abrir el micrófono y comentar su duda. O si de pronto no tienen ninguna duda, pero quieren conocer las dudas de los demás para aprender, completamente bienvenidos. Entonces, Marta nos estaba comentando que tuvo un poquito de dificultades en los significados de los números racionales. Entonces, ¿cuáles son los posibles significados? Devolvámonos a nuestro mapa y nos dice, sabemos que los significados son parte todo, operador, cociente y medida. Que recordemos que no tiene nada que ver con el valor de la fracción, sino el contexto en el que estamos utilizando esa fracción. Recordemos que en el video, digamos, la profesora utilizaba 2/5 y aunque 2/5 siempre es el mismo número, las situaciones en las que utilizaba ese 2/5 eran diferentes. Entonces ahí es donde cae la diferencia de significados. Entonces, esta es una pregunta compleja, pues vamos a leerla con cuidado y si alguien tiene algún aporte o les resolvió muy bien y quiere comentarnos, perfecto, y si no, la resolvemos entre todos. Entonces dice, las siguientes son algunos pasos de la receta para hacer la cobertura de unas galletas. Necesitarás cajas de galletas sin azúcar marca Cookie y cada caja contiene 20 galletas. Prepararemos la cobertura para 8 porciones, cada porción son 5 galletas, separa las porciones en tazas diferentes. B. De una barra rectangular de chocolate blanco que tiene 12 pastillas, derrite la tercera parte y reserva el resto para rallarlo sobre las galletas. Y C. Derrite un cuarto de libra de mantequilla para mezclarla luego con el chocolate blanco que has derretido. Y luego nos pide decir en cada una de estas situaciones a qué significado de fracción corresponde. Entonces, Marta nos estaba diciendo que en la última, cuando hablaba, por ejemplo, de un cuarto de libra de mantequilla, uno pensaría que es medida, porque cuando está en el video, el ejemplo dice 1 litro de leche. Entonces uno pensaría, pues es equivalente porque está hablando de litros, está hablando de libras. Entonces deberían ser medidas y por lo tanto debería ser o la respuesta, la primera o la segunda respuesta. Pero entonces analicemos un poquito más cuál es, digamos, la situación en la que estamos. Aunque sí está utilizando el término libra, lo está utilizando más como es el todo el que estamos hablando. Y las indicaciones es, de eso todo que estamos hablando, tome un cuarto de ello y realice la acción. Si bien utiliza la palabra libra, lo que nos está diciendo es, con lo que usted tiene de mantequilla, pártala en 4 y de eso tome uno, que se parece un poquito más a lo que nosotros hacíamos cuando teníamos la cantidad total del dinero que ganamos en el concurso, en el ejemplo de la profesora, y de eso tomamos 2/5. Entonces, más allá del uso de libra, litro o de esta unidad de medida, tenemos que pensar en lo que haría la persona cuando lea y en la situación en la que está. Entonces, cuando somos una persona que está leyendo una receta, para saber cuánto tenemos que utilizar de algo, necesitamos hacer la operación. Necesitamos multiplicar un cuarto por la cantidad total de ingredientes que tenemos para saber qué hacer por la receta. Por eso la pregunta es confusa, porque aunque dice libra y uno pensaría que es medida, en realidad lo que está pasando en el fondo es que en el contexto tomamos la cantidad de mantequilla que nos dice la receta y para saber cuánto hacerlo en la torta, lo estamos multiplicando por el 1/4 para saber cuánto necesitamos para nuestra receta. No sé si hay queda un poquito más claro, Marta, de por qué en este caso no sería medida, sino una de las otros 3 significados. Marta. Bueno, yo sigo, ahora estoy peor, porque me dice que tengo que hacer una multiplicación. Ujú. Entonces, pensemos en los 4 significados. En el parte todo, lo único que indica es que de un total tomamos una parte. Y ese total no es estándar, es una torta. Si yo le pidiera a cada uno de ustedes ir por una torta y les pidiera tomar 2 pedazos de esa torta, probablemente lo que tome cada uno sería distinto porque tienen tortas diferentes. En la segunda situación, que es operador,
es que nosotros necesitamos realizar una operación para saber cuánto necesitamos en la situación dada. Entonces, en el ejemplo decía, de los 100 euros que ganó nuestro equipo, a mí me corresponden 2 quintos. Entonces, a mí no solo me interesa saber que tomé 2 partes de esos quintos, porque yo me gané el premio, y quiero saber exactamente cuánto fueron esos 2 quintos, por lo que tengo que realizar la operación de tomar la cantidad total de dinero, dividirla entre 5 y de eso multiplicarla por 2 para saber cuánto me corresponde. De ahí viene operador. Cociente tiene que ver más con algo de repartición. Por eso decía, de las 2 pizzas tenemos que repartirlo entre 5 niños. Entonces, de nuevo, las pizzas podrían ser de cualquier tamaño, podría ser quién sabe cuánta cantidad de pizzas. Lo importante de la situación es que lo que queremos hacer con la fracción es tomar el total y dividirlo entre la cantidad total de personas que necesitamos. Y la tercera y la cuarta, que es medida, nos da más bien una comparación entre 2 unidades. El ejemplo decía algo así como se tomó 2 quintos de litro de leche en 15 segundos. Entonces, ya no solo estamos hablando del todo en leche y lo que se tomó, sino que estamos haciendo una comparación entre 2 cantidades, que sería la leche y el tiempo. Entonces, cuando yo digo que me tomé 2 quintos de litro de leche en 15 segundos, no solo estoy obteniendo información de lo que tomé de leche, sino cuánto tardaría en tomarme la leche completa. Por eso, cuando vamos a medida, fíjate que la característica de medida no es que se utilice una medida estándar como litros, libra o algo por el estilo, sino que utiliza una comparación entre 2 cantidades. En este caso, solo estamos preguntándonos cuánto es el cuarto de libra de mantequilla, pero no lo estamos comparando con otra cantidad. Entonces ahí descartamos medida. Tampoco estamos hablando de parte todo, porque sí nos interesa saber cuánto exactamente de mantequilla, porque la receta es estándar. No podemos tomar un pedazo de mantequilla de cualquier tamaño y tomar un cuarto de eso. Tiene que ser el pedazo que nos dice el este. Y entonces solo nos quedan 2 situaciones, el de operador y el de cociente. Pero aquí no lo estamos dividiendo entre diferentes secciones. Si la situación dijera algo así como, toma la libra de mantequilla y divídalo en 3 tazas, entonces ahí sí sería una situación de repartición y por lo tanto sería un significado cociente. Por lo que lo único que nos queda es de operador, porque cuando estamos leyendo la receta y queremos saber cuánto de mantequilla es, tenemos que hacer la operación de tomar la mantequilla, partirla en 4 y de ese tomar uno. ¿Sí me hago entender un poco mejor? Sí, aquí la cuestión está en saber el significado de cada uno de los términos. Ya me di Exacto. cuenta, ahí es donde está la clave. Entonces, más allá de el valor numérico y más allá de el tipo de unidad de medida, piensa en la acción que está realizando la persona en la situación. Y en este caso, la acción física que tendría que hacer es dividir y multiplicar y por lo tanto es superador. Ok, ahora sí, sí. O sea, la clave era en el significado de los términos. Más Exactamente, nada. como pensar en la situación más allá de cuánto dice el número de fracción y esto por el estilo. Entonces, descartando B y C serían operador porque en B y C estamos haciendo lo mismo. En B también estoy tomando la cantidad de chocolate completa, que serían 12 pastillas, estoy dividiéndola entre 3 para derretir una tercera parte. Entonces, por eso ese también es operador. Y la primera es cociente, ¿por qué? Porque dice separa las porciones en tazas diferentes. Ahí sí tomé una cantidad total e hice una situación de repartición. Tomé todo el total, Repartió. todo lo repartí Exacto. en cosas diferentes. Por eso en este caso es A cociente y B y C operador. Listo. Aquí vi un Ok. comentario en el chat, entonces voy a ver si alguien dice, los números racionales son densos, pero también son continuos. A los vacíos que se presentan en la recta numérica, al representarlos, hacen que sean discontinuos, porque esos vacíos que caracterizan la pérdida de periodicidad en ellos forman un conjunto finito. Creo que esta no es una pregunta, sino un comentario, Mariela, pero como lo leo y es muy largo, no lo entiendo también. Entonces, si quieres, Mariela, levantar la mano y comentarnos un poquito sobre lo que nos tratabas de decir, sería súper. Exacto, la respuesta correcta sería la opción A. Pero recuerden que pueden realizar, perdón, la respuesta correcta sería la opción última. ¿Por qué? Porque, de nuevo, para hacer medida necesitaría estar comparando 2 cantidades. Y no estoy comparando 2 cantidades. Si yo selecciono esta primera, me va a dar una situación en la que sí estoy comparando 2 cantidades. Entonces, eh, no me llevó a la que yo quería que me llevara, pero de todos modos que me haya llevado a otra actividad significa que esa era la incorrecta, que es la que dijimos que no era. Entonces, esta es otra situación y la podemos mirar también en detalle si alguien no tiene.
Ah, Mariela, no tiene sentido, no te preocupes. Entonces, si quieres, vamos continuando con más preguntas y si nadie más tiene preguntas, podemos mirar con más detalle el comentario. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o alguna duda diferente con respecto de los significados. Recuerden que pueden encender sus micrófonos o levantar la mano. Bueno, entonces miremos esta situación. Dice, Sergio bebió 3/5 partes de la cantidad de agua. ¿Cuántas copas de agua bebió Sergio? Para resolver la situación se requiere hacer uso de los números racionales. Entonces, ¿qué significado está utilizando? Tenemos operador o medida. Entonces, de nuevo, ¿por qué no sería medida? Porque aunque estamos tomando la cantidad total como la botella o los vasos, estoy tomando las 3/5 partes y solo estoy tomando una parte de ella, pero como acción no estoy comparando dos unidades diferentes. Entonces, en este caso podemos descartar medida porque no hay una comparación multiplicativa entre dos cantidades. No hay dos cantidades, solo está la cantidad esto es agua total, pero sí como operador, porque lo que estoy haciendo es multiplico por las 10 para saber cuál es la cantidad total y divido entre las 10 para saber como la cantidad de partes totales y multiplico por 3 para saber cuánto de eso tomé. Entonces estoy utilizando la operación de dividir entre 5 y de tomar 3 y por lo tanto ahí sería operador. Entonces aquí me responde lo mismo. Dice, en el caso del resultado sería 3/5 de 10, que equivale a agrupar las 5 copas en 5 grupos de 2 copas y tomar 3 de esas. Entonces aquí representa una multiplicación con la cantidad de copas y por lo tanto se utiliza el sentido de operador. Entonces recuerden que cada vez que responden bien les aparece una explicación que reafirma por qué respondieron bien. Teniendo eso en cuenta, pues de nuevo, ¿cuál sería la respuesta correcta de la primera situación? Que era la de la receta. Entonces, después de todo el análisis que hicimos con Marta, dijimos que la B y la C eran como operador, porque estoy utilizando la operación de multiplicación y división para conocer cuánto necesito, y la A sería de cociente, porque estoy repartiendo en las 5 tazas. Y cuando coloco enviar, entonces ahí sí está correcta y me dice, en la instrucción A, el número racional expresa un cociente entre el número de partes que forman la porción y la unidad de la caja. Así sabemos cuántas porciones tiene la caja y que necesitamos otra caja. En las instrucciones B y C, en cambio, el número racional expresa una operación multiplicativa sobre la cantidad, 1/3 de las 12 pastillas y 1/4 de los 500 gramos de mantequilla. Y ese sí sería. Pero de nuevo, es un poco confuso cuáles son los diferentes significados, porque nos recuerda un poquito cuando en el módulo anterior vimos que la suma podía tener un significado unitario o, eh, bueno, el que no era unitario. Y aunque ambas eran situaciones de suma, eran sutilezas de la diferencia y lo importante es poder reconocer que los números racionales, a pesar de que el número racional es lo que es, cambia un poquito el significado con respecto al contexto en el que estamos hablando de él. Y eso es muy importante a la hora de hablar a los estudiantes, porque si, por ejemplo, cuando les estemos enseñando fracciones, lo vemos todo como una gran división y siempre como una situación de reparto, les estamos como limitando el aprendizaje en cuanto a qué otras situaciones de la vida real podrían encontrarse las fracciones. Entonces, no se preocupen si no entienden bien cuáles son las características específicas de cada significado. Lo importante es reconocer que existen diferentes significados y que cada uno se puede abordar en situaciones distintas para ayudar al estudiante a entender mejor el significado de fracción. Si alguien tiene alguna otra duda, puede levantar la mano. Listo, pues voy a aprovechar este momentico que no hay manos levantadas para preguntarles, ¿cuántos han realizado el módulo 4, el de fracciones? Entonces, por favor, si han realizado el módulo, levanten la mano. Si no lo han realizado, no se preocupen, completamente bienvenidos a este espacio. Es simplemente para tener una pequeña idea de cuántos de nosotros pues estamos resolviendo dudas de algo que ya vimos o de algo que vamos a realizar. Entonces, Marta ya lo realizó, Yuleida también lo realizó. Entonces, Yo según no, yo no lo he realizado. alguien no lo ha realizado. Entonces, hasta No, ahora tenemos de nuestros 19 asistentes, solo 2 personas lo han realizado. ¿Alguien Yo tiene? la mitad. Listo, Carol, súper.
Entonces, alguien de lo quien no lo haya realizado o no lo haya terminado, ¿tiene alguna duda por la que no ha podido avanzar? Yo tengo una duda o sea, en la primera evaluación, pues Ujú, sí, como en la primera evaluación, decía que cuál de estos números era racional. Y había ujú, uno que era 0,33, creo, era. Bueno, un decimal. Había ujú. otro que era 33,3% y había otro que decía 1,14 chuchuchu. Mm, no me quedó claro por qué esa opción es incorrecta. ¿Es de esta, de representación, es esta? Espérate que es que estoy en el celular y entonces toca voltearlo porque si no, no veo. No te preocupes, listo. Ese, sí, ese es. Listo, El entonces primer- veámoslo con cuidado. Dice, porque si uno le da el 1,414 chuchuchu, dice que ujú, es incorrecto, de pero no acuerdo, entendí por qué. listo. Entonces, esta pregunta tiene más de una opción correcta, selecciona esas opciones. ¿Cuáles de los siguientes números son racionales? Entonces, listo. El 7 tercios es súper claro de por qué sí es racional, ¿cierto? Voy a suponer que sí. El Sí, 33, sí, sí, porque todos los fraccionarios son racionales, ya. exacto, súper. El 33,3% también. Listo. Recordemos que es otra representación de los números fraccionarios, que es en porcentaje y simplemente está hablando como que la unidad es el 100. Entonces, hasta ahí todo bien. La pregunta de Carol es, ¿por qué 1,41413 no hace parte de los números racionales? Y esta es una pregunta un poco tramposa, porque aquí están suponiendo que el número continúa, esos 3 puntos nos están indicando o esperan que nosotros supongamos que el número continúa indeterminadamente y con una periodicidad no fija. Es decir, si fuera 1,414141414141 así hasta el infinito, sí sería un número racional, porque recordemos que los números periódicos sí se pueden representar como fracciones, pero estaban aquí suponiendo que este número es como pi, es decir, que los números van cambiando y no tienen ninguna, digamos, como estandarización en cuanto a cómo van los decimales. Aquí estamos suponiendo que aquí va 41, 41, 3, 5, 8, 20, 35, 47, hasta el infinito. Y ese tipo de números no se pueden representar como fracciones. Ejemplos de ese tipo de números son como pi, son como sería pero sería el número de Euler, el, el de la, el de la el número dorado, por ejemplo, que también tiene una periodicidad indefinida. Entonces, si yo parara aquí fuera 41, 41, 3 y no siguiera nada más, tendrías toda la razón y sería un número racional. Pero aquí están esperando que uno suponga que continúa indeterminadamente con números que uno no conoce. Entonces, por lo tanto, uno no puede seleccionar que sea un número racional porque corremos el riesgo de que sea este tipo de numeritos que no se pueden representar como fracciones. Que recordemos que existen y que precisamente se llaman números irracionales. Por eso sería la respuesta incorrecta. Pero entiendo la confusión porque no sabemos qué sigue. Si siguiera 3 y ahí parara, sí sería un número racional. ¿Aclaro tu duda, Caro? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Vale, listo. Alguna de las personas que no ha iniciado el curso, pero está aquí porque de pronto vio los videos y algo no le queda claro, o no ha podido iniciar con alguno de los cuestionarios, le gustaría comentarnos por qué o quiere levantar la mano, aquí tengo algunos comentarios. Exacto. Entonces María Silva nos decía porque hace referencia a un número no periódico, que es lo mismo que estábamos contando ahorita sobre cómo van los números después de la coma. Muy bien, Mariel. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda, comentario o algo que le gustaría discutir? No, pues en respuesta a su primera pregunta, Mariana, yo voy en el segundo módulo, Ujú, pues porque apenas estaba empezando como a organizar, como a conocer, pero ya lo estoy reconociendo. Entonces súper. la duda que yo tengo es, cuando yo llegue al cuarto, que ojalá sea en el transcurso de la otra semana, ustedes nos pueden apoyar sobre alguna duda que tengamos, porque como veo que ustedes van semanalmente haciendo un módulo diferente, entonces pues ahorita ustedes van en el cuarto, la otra semana irán en el quinto y nosotros pues en el caso mío iré en el cuarto, entonces ahí con quién podría resolver las dudas en caso de... Por supuesto. Digamos que
para hacer lo más óptimos posibles estos espacios, tratamos de que las preguntas pues ya vayan avanzando con los estudiantes. Pero entonces hay diferentes posibilidades. Una, si llegas a este módulo y tienes una duda y no hay ninguna reunión pronta, puedes hacer la pregunta por el grupo de WhatsApp y ojalá otros compañeros te respondan, pero también te responderá la persona encargada en el grupo de WhatsApp en ese momento. Entonces puedes hacer tranquilamente tus dudas, puedes proponer tranquilamente tus dudas en el grupo de tu corte, porque todos aquí estamos para ayudarnos y ojalá alguno de tus compañeros te indique y si no, alguno de nosotros como tutores lo haremos. Esa es una de las cosas. Otra es que nosotros estamos grabando estas sesiones. Entonces, así como se está grabando esta, quedaron grabadas las sesiones del módulo anterior. Entonces, si tú ves las grabaciones de esos módulos, puede que aparezca una pregunta que te surge a ti, porque también las dudas a veces se comparten porque algunos conceptos son un poco más difíciles que otros. Entonces, también podrías ver las grabaciones del módulo anterior y así de pronto responder alguna duda si otro estudiante la tuvo en su momento. Y la tercera opción es... Qué pena, Tacho, qué pena te interrumpo. sí. En dónde puedo ver las grabaciones? Es que eso lo dijeron en la inducción, pero la verdad no recuerdo. No, no te preocupes. Nosotros lo estamos subiendo en este momento en nuestro canal de YouTube, pero no está lo suficientemente bien organizado para encontrarlo fácil. Tenemos como 3000 y pico videos. Entonces, estamos construyendo un Excel en el que tendremos por cada módulo las grabaciones de cada una de las sesiones y lo compartiremos pronto por los grupos para que entonces de forma organizada puedan encontrar cada una de las grabaciones que hemos hecho en este diplomado. Ah, vale, muchas gracias. ¿Listo? Bueno. Entonces, si nadie más tiene dudas, bueno, no voy a mirar los comentarios. Dice, yo no he podido iniciar, bueno, voy a ir un poquito más atrás. Entonces dicen, yo no he iniciado el curso porque tanto de salud, pero este fin de semana me colocaría al día. Gracias. Súper, Shirley. Entonces, recuerden que no se preocupen, los cursos no se van a cerrar. Digamos que la única condición de tiempo es que los cursos de aprendizaje y enseñanza solo se van a abrir en un respectivo tiempo, pero como tal no importa si se quedan atrás, realícenlos a su propio ritmo, lo importante es que al finalizar el semestre pues los hayan realizado todos para recibir su diploma, pero no se preocupen si no habían podido iniciar antes, no hay ninguna prisa, no se va a cerrar ninguna actividad. Dolly dice, yo no he podido iniciar por motivos de salud y de señal. La otra semana puedes iniciar. Por supuesto, Dolly, si no has podido iniciar esta semana, puedes iniciar la siguiente. Simplemente recuerda que en estos espacios, como respondemos dudas del módulo en el que estamos, pues tendrás que ver las grabaciones de los anteriores. O puedes incluso hacer todos los módulos en un solo fin de semana y luego ir acorde con las días. Hazlo a tu propio ritmo, no te preocupes. Listo. Entonces, no sé si hay más dudas. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano, pero como no veo de pronto más dudas, voy a finalizar la sesión. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir. Recuerden que este es un espacio completamente voluntario para hacer preguntas del módulo. La idea es apoyarnos entre nosotros, aprender y que todos vayamos avanzando y entendiendo los conceptos. Recuerden que el primer paso antes de ir a clase es nosotros conocerlos antes de enseñárselos a nuestros estudiantes, por lo que es chévere que por más pequeña o tonta que crean que sea la duda, la hagan para que podamos aprender entre todos. Entonces, gracias por su tiempo. La grabación aquí quedó lista y si de pronto se les ocurre alguna otra duda en las próximas horas, recuerden que tenemos otra reunión a las 7 voluntaria por si tienen dudas adicionales. Entonces, muchas gracias por venir